molarización genera una vulneración a un derecho humano fundamental que debe vivirse en plenitud y que forma parte de una sociedad saludable. A continuación presentaremos al doctor Ramiro Molina, quien presentará nuestra primera charla de este tercer módulo titulada Educación sexual para la escuela de hoy, una deuda pendiente. El doctor Ramiro Molina es profesor titulado de la Universidad de Chile, médico ginecobstetra, con un máster en salud pública de la Universidad Johns Hopkins. Un aplauso, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Agradezco la invitación a participar como docente en este curso y en este tercer módulo que organiza con el apoyo del Colegio Médico un elemento tan importante en nuestro país y que obviamente está expuesto a una verdadera revolución sociocultural en estos últimos tiempos, que me parece extraordinariamente positiva. Vamos a revisar el tema de la educación sexual partiendo de algunos elementos básicos, porque seguramente podemos hacer un pequeño ejercicio. De las que están presentes en esta sala, ¿podrían levantar la mano las personas que han tenido un programa de educación sexual en su establecimiento escolar donde hicieron o las básicas o la enseñanza media? Levanten la mano, por favor, los que las han tenido. Pero con ganas levántenla. Si ustedes se dan cuenta, yo cuento 4 o 5. Por lo tanto, esta es la realidad chilena. Aquí hay una masa crítica importante, tanto de gente que son profesionales, gente que está muy motivada por el tema de género, por el tema de la sexualidad propiamente tal. Sin embargo, en este auditorio, que calculo que deben haber en este momento unas 150 personas, casi 200 personas, solamente 4 personas han hecho, 5 personas han tenido un programa de educación sexual. Empecemos por pensar con nosotros mismos. Por lo tanto, el gran tema es ¿qué sabemos realmente de educación sexual? Disculpen, pero el sistema no es mío, ese es el sistema de la universidad que se mete en mi computador porque yo soy de la universidad, entonces como están mis URL, entra de inmediato. Lo primero que tenemos que analizar es una cosa muy rápida. Ustedes pueden ver aquí la planificación familiar, la mortalidad materna y el aborto de natalidad entre el 60 y el 2006. Ustedes se ven rápidamente cuenta de que la natalidad tiene un descenso brusco. Empieza la planificación familiar en los años 60 y 63 y ustedes ven cómo fue aumentado. Los datos que tenemos son prácticamente hasta el año 2006. Después no tenemos información más específica. Sin embargo, hay cosas interesantes. Por ejemplo, aquí está todo el tema de cómo disminuyó la mortalidad por aborto. Inmediatamente se produjo un efecto, que lo tenemos acá. Se puede ver también qué es lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con la mortalidad materna, que ustedes pueden ver que está acá. Es decir, necesariamente ha habido un cambio en Chile de un punto de vista demográfico en estas materias. Por otra parte, si analizamos un elemento más específico, la tasa específica de fecundidad en adolescentes y la tasa global de fecundidad, ustedes pueden ver lo que ocurre, ¿no es cierto?, con la tasa global de fecundidad, es decir, el número de nacidos vivos al final de la vida fértil de una mujer. Y pueden ustedes ver lo que pasa con la fertilidad, con la natalidad de las de 15 a 19, que siempre está por encima, y ustedes ven que el descenso es relativamente más lento. Por otra parte, si nosotros miramos dónde está el contexto de Chile, si tomamos la tasa general de fecundidad, que son los hijos por mujer, de 2.5, que es el promedio en el mundo, y lo relacionamos con la tasa de fecundidad adolescente, y cruzamos esta información, ustedes ven de que los extremos se encuentran en África y el extremo inferior en Europa y en América del Norte. Nosotros en este contexto nos encontramos en este lugar. Por otra parte, si nosotros miramos qué es lo que ocurre al cruzar
las diferentes regiones del país, en la cual vemos el aporte porcentual de adolescentes de 15 a 19 años en la tasa global de fecundidad según región, podemos darnos cuenta que el perfil del caso chileno es absolutamente diferente de región a región. Y ustedes pueden observar de que cuando tomamos como media el 1.8, ¿no es cierto?, de niños nacidos vivos como tasa global de fecundidad al final de la vida fértil de la mujer, y por otra parte tomamos, ¿no es cierto?, el nivel de lo que corresponde a la tasa global, a la tasa de fecundidad en adolescente, que está acá, y cruzamos las dos informaciones, tenemos 4 cuadrantes, en los cuales aquí están, ¿no es cierto?, el cuadrante que se encuentra en el nivel más alto, tanto de los dos niveles, y aquí están el nivel más bajo. Si ustedes se dan cuenta, vean ustedes que en este corazón extendido, ustedes ven que se encuentran la mayoría de las regiones que se encuentran en un nivel de un rango peligroso frente al tema, porque coinciden las dos informaciones. Hay otros que vienen un tipo menor, esto llamamos el C1, este es el grupo 2, y aquí tenemos, ¿no es cierto?, el grupo 3, y aquí tenemos el grupo 4, en la cual queda fundamentalmente solamente la sexta región. Es por lo tanto para nosotros muy importante, y de hecho estamos trabajando en un proyecto Fondesit, en la cual queremos introducir educación sexual con casos y controles en un estudio de cohorte en las regiones que ustedes tienen aquí marcadas con un círculo negro. Veamos otra cosa interesante, no se asusten, eso no se entiende nada, ya ahora lo van a entender. Lo único que significa es que aquí está comparado lo que ocurre en los países en desarrollo. Ustedes pueden leerlo y hasta aquí está Chile. Y acá están los países desarrollados, Suecia, Francia, Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos. Veamos algunos de los indicadores interesantes. Si nosotros miramos la relación que existe entre ambos países en desarrollo y desarrollado, fundamentalmente en lo que es el inicio de la primera relación sexual, ustedes pueden ver de que no hay grandes diferencias. Sin embargo, si les preguntamos cuál es la tasa de fecundidad de 15 a 19 años, esto es lo que ocurre en los países en desarrollo y eso es lo que tienen en los países desarrollados. Si preguntamos, por ejemplo, qué significa el uso de métodos anticonceptivos en la primera relación sexual, esto es lo que ocurre en los países en desarrollo. Disculpen, déjenme seguir peleando con mi universidad. Ya, ahí está. Entonces, ustedes se dan cuenta que lo que ocurre en los países desarrollados está en este nivel. Este es el uso de anticonceptivos en la primera relación sexual comparado con los países en desarrollo. Este es el uso del porcentaje de uso de métodos anticonceptivos en países desarrollados y países en desarrollo y países desarrollados. Ustedes ven que las diferencias son brutales. Por lo tanto, el tema no está en decir, mire, voy a ir a bajar la tasa, sino de que me parece que primero, para bajar la tasa, tengo que saber. Y para saber, tengo que estudiar. Y para estudiar, me tienen que enseñar. Y si no tengo educación, ¿cómo voy a saber? El que sabe, sabe, y el que no es un pobre ave. Y eso lo sabemos todos. Por lo tanto, veamos por los elementos más simples. Aquí está lo que decían en el discurso, en el que le planteaba en que Chilito está fantásticamente bien ubicado en el contexto latinoamericano. Tal como lo decía el colega que estaba haciendo la presentación, este es el resultado del estudio que se hizo entre el año 2008 y el 2011 y que se editó en el año 2015 la información. Esto en lo que yo les mandé y que tienen el URL donde pueden entrar por el programa completo. Ustedes se dan cuenta de que el que avanzó más fue el 92% Uruguay y aquí está Chilito por debajo de todos los sellos. Bueno, yo creo que es para sentir un poco de vergüenza y, ¿no es cierto?, de culpabilidad en el tema. Entremos en un tema interesante que tiene que ver con el tema de la salud sexual y reproductiva en la adolescencia. Hagamos una comparación de qué es lo que ha ocurrido entre el año 80 y el 2012. El primer elemento de introducir, cuando empezamos a trabajar en el año 1980, para poder introducir el concepto del cuidado de la adolescente embarazada
y por lo tanto no de la primigesta precoz, sino humanamente de una adolescente que se embaraza. ¿Cuáles eran los conceptos fundamentales que teníamos que introducir? Y uno de los elementos fundamentales no tienen que ver con lo biológico, tienen que ver con la transmisión transgeneracional de la cultura de la fecundidad, es decir, un problema de ciencias sociales. Y cuando nosotros vemos que en esta fotografía que ustedes pueden dar, que es real, de una paciente atendida por nosotros con su bebé, que es una niñita porque tiene aros, podemos encontrar lo siguiente: esa es la mamá y esta es la hija, y por lo tanto esta es la nieta. Miren qué interesante lo que se ha producido aquí. Otra vez. Paciencia. Ya, ahí apareció nuevamente. Como ustedes ven, vean ustedes lo que ocurre. La madre, ¿no es cierto?, que es madre abuela, la hija, que es hija tía y tía abuela. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Tenemos entonces el bebé, que es una hija, una nieta, una tía. ¿Y qué es lo que vemos con la abuela? Bueno, la abuela a su vez, ¿no es cierto?, está embarazada. Y por lo tanto es una hija, una hermana, una sobrina, y como el feto era femenino, ya sabido por ecografía, entonces es una sobrina y va a ser una sobrina nieta. Cuando nosotros empezamos en el año 80, esto era una figura que a ustedes puede que en este momento les parezca extraña. Cuando hoy las mujeres empiezan nuestra fecundidad en Chile en el nivel socioeconómico medio a superior por encima de los 32, 33, 34 centímetros, ya no tenemos este fenómeno. Por lo tanto, primero en esa época, 1980 hasta prácticamente los 90, ¿cómo convencíamos a mis colegas ginecobstetras de que era importante desarrollar un programa de atención de adolescentes embarazadas? Cuando la mayor mortalidad era, ¿no es cierto?, de los embarazos por debajo de los 19 años. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este ejemplo, que parte de un elemento clínico, es entender de que muchas veces lo que tenemos que cambiar son aspectos de lo que nosotros tenemos, que esto no todo lo hace la medicina. La medicina pasa a ser finalmente una consecuencia del fenómeno. ¿Cuál será el futuro, no es cierto, de ese futuro? Bueno, por lo menos estas personas se ven alegres. ¿Será siempre igual el problema? ¿Era tan contento el tema? No era así. Primero, repasemos de que voy a mostrarles varios esquemas en los cuales estoy utilizando este esquema de acá, que es muy conocido, que se llama para explicar los conceptos en los sistemas de atención de salud. Esto prácticamente viene del siglo casi antes pasado y son los conceptos de Lebel y Clark, que utiliza dentro de los niveles de prevención, que hablan de nivel de atención, educación, promoción, etcétera, lo que ustedes lo pueden leer ahí. Pero para ello, naturalmente, hay que enfrentar un sistema de atención primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria y quintenaria en el día de hoy. Pues bien, este elemento nos sirve para que didácticamente empecemos a entender cómo podemos trabajar en el área. Primero, el otro elemento interesante era entender en aquel tiempo que empezamos a hacer las investigaciones sobre el tema del aborto, entender qué es lo que es la historia natural del embarazo no planeado. Naturalmente de que es un embarazo o inesperado que resulta, ¿no es cierto?, en forma por un coito no protegido sin uso de MAC, que resulta en un embarazo no deseado. Pero resulta que el embarazo no deseado puede terminar en un aborto o en un niño no deseado. Niño no deseado que generalmente termina en un abandono infantil o en un infanticidio. O abandono infantil que puede ser parcial o que puede ser, ¿no es cierto?, total. Y por cierto, cuando el niño no deseado también puede ser una alternativa, ¿no es cierto?, la adopción. Por lo tanto, fíjense de que para poder entender por qué es necesaria en los años 1960, 65, cuando empezamos a trabajar en planificación familiar en Chile, no teníamos estos conceptos de lo que significa el embarazo no planeado. Por otra parte, cuando hicimos nosotros el estudio en poblaciones, por lo tanto en fecundidad en adolescentes, y empezamos a calcular y conocer cuáles eran los riesgos relativos de una persona según su embarazo fuera terminado en un aborto, nos encontramos con este dato, fundamentalmente en el caso de los adolescentes. Fíjese que el riesgo relativo, que son significativos, la primera relación sexual entre 12 y 14 años daba un riesgo relativo de 5.68.
el primer embarazo entre 13 y 15, 4 a 25. Y el segundo embarazo entre 13 y 18 años era prácticamente el cuarto factor de riesgo. Es decir, el tema de la fecundidad empieza a jugar en un fenómeno muy importante. Por lo tanto, si yo me pregunto hoy día, ¿por qué tenemos tal cantidad de abortos todavía en mi país? Bueno, porque la fecundidad se inicia tempranamente y es una fecundidad no protegida. Por lo tanto, ya desde el inicio se agregan factores de riesgo que obviamente van a terminar en la interrupción de un embarazo. Si nosotros vemos, es posible con educación y con buenos servicios en la atención primaria poder tener un impacto en el tema, por ejemplo, de la en Chile, ¿por qué se los planteo? Pues la ley, y esta ley obviamente está con muchas dificultades en su aplicación. Y aquí nosotros comparamos, trabajando durante 4 años con un proyecto de la Organización Mundial de la Salud, siempre que mi universidad me deje. Cuando trabajando en terreno, nosotros comparamos, intervenimos una población totalmente con sistema de atención primaria a nivel local, en los consultorios, en el consultorio Pincoya, con una muy buena atención comparativa con cualquier atención de tipo privado, y en la cual hicimos seguimiento en terreno. En el Cortijo hicimos lo mismo, pero sin seguimiento a terreno, y en Quinta Bella no hicimos nada, que fue el control. Después de 3 años de trabajo en ese tema, vean lo que pasó, ¿no es cierto?, con las tasas por 1000 embarazos según uso de método anticonceptivo, en los cambios que hay en el aborto en el antes-después. Vean ustedes cómo bajamos cuando hay intervención, en menos 51.8, haciendo exactamente lo mismo que tenemos hoy en Chile, lo mismo que está en todo el país. Aquí tenemos lo que pasó en el Cortijo, donde hubo menos intervención, sin visitas a terreno, prácticamente. Pero vean ustedes lo que pasó en Quinta Bella, que ya lo vieron. En Quinta Bella prácticamente hubo un aumento, ¿no es cierto?, de las tasas de aborto. Eso es lo que quería mostrar. Entonces, por lo tanto, ¿es posible hacerlo con educación? Sí es posible. Cuando nosotros miramos este tema, les quiero mostrar lo siguiente. Cuando hablamos de la intervención en comunidad con información dirigida a escolares y atención primaria en la ley 21.030, no previene los abortos clandestinos. Estamos en un problema. El aborto clandestino se previene teniendo aborto despenalizado total. Va a tener un impacto frente al tema del aborto, por cierto. El riesgo del aborto y de las consecuencias del aborto, pero no del aborto mismo. Por lo tanto, los números puede que desciendan, no lo sabemos, pero no estamos seguros de que la despenalización total me disminuye las posibilidades del riesgo de que tenga un embarazo no deseado. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué no protegemos? Entonces, si nosotros somos solidarios con lo que es sexualidad, somos solidarios con el sexo femenino, ¿por qué no los tenemos que proteger igual frente a este tema? ¿Qué cuesta educarlas? ¿Qué cuesta darles posibilidades? Y entonces, por lo tanto, nosotros en nuestras investigaciones en primaria, los resultados que ya hemos obtenido, ¿dónde hay que aplicarlo? Antes de hacer la despenalización, podemos hacer una cosa muy simple. La promoción del estudio, el diseño escolar y general en la comunidad, evaluación de la aplicación en comunidad escolar, análisis del... Esto no es caro, esto no es simple. Fundamentalmente necesita una voluntariedad de las instituciones para hacerla. Y por lo tanto, si nosotros tenemos los conceptos de sistemas de atención del embarazo adolescente entre el 80 y el 2012, les puedo mostrar qué es lo que ha ocurrido. Pues bien, en atención primaria, ¿no es cierto?, secundaria y en terciaria, se ha actuado, ¿no es cierto?, en la promoción del concepto del embarazo en adolescente, educación en prevención del embarazo adolescente, programas especiales para la prevención del embarazo. En lo secundario y en lo primario, detección precoz del embarazo con control, ¿no es cierto?, prenatal adecuado. Atención normada del parto en el nivel terciario, atención normada del recién nacido de la madre adolescente, la atención de educación regular a una madre adolescente y prevención del embarazo repetido.
Y eso perfectamente lo estamos haciendo. ¿Y lo está haciendo quién? Tenemos que sacarle el sombrero a las profesionales matronas, que son las que están haciendo el sistema de atención primaria en Chile. Y que si no fuera por ello, naturalmente la salud sexual y reproductiva la tendríamos en el piso. Y por lo tanto, por ello es tan importante. Esto es posible hacerlo. Veamos ahora y saltémonos. Hasta ahora le he hablado de atención. Le he hablado de servicios, le he hablado de impacto, les he hablado de educación, les he hablado de prevención, pero metámonos en educación sexual. La educación sexual como base de la salud sexual y reproductiva es un reconocimiento de todas las agencias internacionales, partiendo por UNESCO, OMS, Naciones Unidas, Fondo de Población, y ustedes lo tienen en el paper que les mandé el resumen, donde tienen 42 referencias bibliográficas, por si ustedes no creen lo que les estoy diciendo. ¿Qué podemos hacer al aporte a la educación chilena? ¿Será posible hacer algo? Primero, entendamos lo que tenemos. Una vez que tuvimos, ¿no es cierto?, el golpe militar, 73, se produce un cambio muy importante y todo el sistema municipal recibe la educación básica y media, la atención primaria en salud, en el contexto de que estos se iban a tener una interrelación exacta entre ellos y por lo tanto, de alguna manera, que se atiende la familia y la comunidad, era un proceso que iba a funcionar integradamente. Me quedan 10 minutos, gracias. Entonces, por lo tanto, esto vemos de que no ha funcionado. Las experiencias en educación sexual que hemos tenido parten desde el año 1980, en la cual hemos seguido cursos presenciales, cursos con profesores, con padres y apoderados. Hemos tenido evaluaciones de impacto en diferente nivel. Hemos trabajado con madres en el aula para construir programas de educación sexual para los párvulos y para las básicas. Y de ahí saltamos al B-Learning, y del B-Learning saltamos al e-Learning con Online Medici, después con Radio Universidad de Chile, y después, ¿no es cierto?, instalamos el curso online de autoaprendizaje para profesores y estudiantes en cursos de formación general, y cursos de formación general en la Facultad de Medicina. Y esto, por lo tanto, es lo que estamos tratando de introducir. ¿Cuál es la idea? Si miramos exactamente esto es lo que ocurre, ustedes lean la parte derecha, porque no tengo tiempo para estarle explicando una por una, pero está el esquema específico en los cuales en la aplicación de esto es en esa forma. Los números de la universidad, por favor, descuéntenme de los 10 que me faltan. Por lo menos. Bueno, el otro elemento interesante. ¿Funciona la educación sexual? Nosotros hicimos un estudio de seguimiento de un trabajo durante 4 años, en los cuales participó la doctora Virginia Toledo, la doctora Jimena Luengo y todo el equipo de Semera. Y por lo tanto intervinimos colegios y comparamos colegios con y sin intervención, los colegios con intervención en amarillo y sin intervención en morado. Hicimos las encuestas que fueron con un seguimiento de Pedrito o de Juanita, ¿no es cierto?, que estaba en 7º y que lo seguimos a 2º medio y así sucesivamente hasta 4º medio. Ustedes ven de que la cantidad de número de casos y controles es suficiente. Está publicado en inglés y español, pero como es de Chile, sale poco publicado en las otras revistas. Esto acumuló un total de casi 13.000 encuestas en análisis. Y aquí encontramos el impacto en los colegios. Ustedes pueden ver de que las diferencias en porcentaje de embarazos por cursos en el antes y el después ocurre. Ustedes ven qué es lo que ocurre en el caso del 7º básico. Vean ustedes qué va ocurriendo. El descenso es impresionante. Estos son los casos y estos son los controles que no tuvieron educación sexual. Ahora, si nosotros miramos qué es lo que ocurre con... ¿Qué es lo que ocurre en la tasa de embarazo en adolescentes con y sin programa? Con programas lo bajamos a 36,6. Sin programa, el efecto del impacto a nivel nacional era solamente un 4,5. Sin embargo, esto es bien interesante lo que encontramos, porque cuando comparamos la forma de término del embarazo, una de las cosas que es interesante observar, por ejemplo, el tema del aborto provocado. Ustedes ven de que el aborto provocado, que lo tenemos aquí, bajamos en menos 13,8, pero también bajó en 9,6 por los efectos nacionales. Pero bien, que encontramos nosotros una figura que no conocíamos, el aborto obligado. Es decir, la chica se embaraza, mamá y papá la toman de la manito y le dicen, mijita, tú te vas a hacer el aborto. Bueno, eso nosotros no lo teníamos, lo conocimos en el estudio. Y miren lo que pasó, el aborto obligado bajó en 3,4 y acá el aborto obligado siguió siendo el superior. Por lo tanto, este es un tema cultural de nuestra sociedad.
Nos comparamos y el trabajo fue muy interesante porque con Dan Apter, que estaba a cargo del programa de educación sexual de Finlandia, publicamos juntos un artículo que está en inglés y que salió en una revista de endocrinología, que es una revista ISIS de mucha importancia. Y él mostró esta experiencia en Finlandia. Ellos tenían en el año 70, invierten recursos en educación sexual. Vean lo que ocurrió con los abortos y los partos. En 1996 disminuyen los fondos en educación sexual por alguna razón de que ellos lo deciden. Sin embargo, vean el impacto que tuvo, inmediatamente sube. Y en el 2002 recuperan los fondos en educación sexual. Muy simple, que esto que les tengo que pasar. Este es el número nosotros que tenemos de estudiantes en Chile. Este es el número de profesores que tenemos en Chile, 230.000. Estos son el número de estudiantes. ¿Cómo llegamos con estos profesores a estos estudiantes? Bueno, si ustedes ven, nosotros tenemos la friolera de tener 4.270 kilómetros de norte a sur. Y por lo tanto, ahí ustedes tienen, según datos del Ministerio de Salud, el desafío de profesionales en el sector público, en el sector privado, y aquí tienen los profesionales totales. ¿Cómo capacitamos a los profesores? ¿Cómo lo hacemos? Evidentemente de que es extraordinariamente difícil hacerlo en un país como este, y además con sus comunicaciones. Por lo tanto, quiere decir que cuando hablamos de online, estamos hablando, no sé si ya lo vi ya, 5 minutos, me lo mostraste 2 veces. Entonces, por lo tanto, la ley 20.418, que fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fecundidad, tiene un problema. Esto es lo que dice la ley, que ustedes deberían conocerla, está en los que les mandé. Y por lo tanto, este es el 4º párrafo del primer artículo. Sin embargo, cuando uno analiza el reglamento, que aparece 3 años después, en ninguna parte aparece la educación sexual, no existe. Por lo tanto, es una ley con un pato cojo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace un ministerio de educación? No va a tener recursos humanos, ni económicos, ni posibilidades de poder intervenir. Pues bien, es por ello que ustedes tienen un folleto y nosotros nos pusimos acá en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, junto con la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, de tomar las 32 años de experiencia en educación sexual y montar un programa de educación sexual online de autoaprendizaje. Es el único modelo en Latinoamérica. Y no nos podemos comparar con países desarrollados, porque los países desarrollados sería ridículo que tuvieran un programa de este tipo, porque ya lo tienen en sus establecimientos escolares. Por lo tanto, esto es por la ausencia que nosotros tenemos. No es un método nosotros que estemos recomendando permanentemente. Y paso entonces a educación sexual. Ábralo. Hay un programa de estudiantes que es para todos los profesionales. Miren los resultados y con esto voy a terminar. Ustedes se dan cuenta que tenemos en la plataforma tenemos un CESOLA y tenemos un CESOMED, que es el curso cerrado de un curso de formación general. En el curso de CESOLA, en 18 meses de trabajo, miren lo que hemos obtenido. Nosotros, esto es una sorpresa, les estoy mostrando a ustedes una primicia, porque esto lo sacamos ayer con Sebastián, que es el ingeniero computacional. Escucha que juega la universidad. Ya, entonces, aquí tenemos, en el curso, en la plataforma de profesores y estudiantes. Ustedes ven, los visitantes son eso. Pero vean ustedes en las fases inicial, con los primeros 5 capítulos de los 17, ese es el porcentaje que lo han hecho. Y el final aprobado, un 23.6. En el de estudiante es incluso un poco más alto. Ustedes ven de que los iniciales, 43.9, y han terminado la mitad, han terminado su curso. Esto cuesta 0 pesos, 0 centavos. No es el negocio de la educación sexual, de la cual por principio, ustedes saben, la educación es un derecho. ¿Cómo vamos a estar vendiendo la educación? Eso es ridículo. ¿Y cómo vamos a estar vendiendo educación sexual? ¿Eso es para la qué? ¿Para el enriquecimiento de unos pocos, de una institución? Las instituciones non-profit no deberían vender programas de educación sexual. Por lo tanto, este es absolutamente gratuito. Y para ello inscribimos los 32 investigadores
y académicos, inscribimos todo nuestro material, lo regalamos a través de la DIVAM a un solo RUT, que es el RUT de la Universidad de Chile, para que nadie tome el curso y además pueda hacer negocio cobrando con lo que nosotros hemos creado. Y eso significan demandas judiciales serias. Pero vean ustedes que cuando lo hacemos en CESOMED es obligatorio porque tienen que cumplir con los créditos. Y ustedes vean que aquí están los no aprobados y aquí están los aprobados. Esto hasta el día de ayer se ha abierto en la plataforma para que este sábado y domingo terminen algunos chiquillos que nos pidieron por favor que la abriéramos. Y está abierta en este minuto y aquí ya alcanzamos el 93.5%, seguramente vamos a alcanzar el 96 o 97%. Por lo tanto son 54 horas. Este significa que se demoraron 5,4 meses, este es el rango. Estos fueron de 2,5 meses, este es el rango. Por lo tanto, quiere decir que un curso de educación sexual online de autoaprendizaje entregado en forma abierta, mientras no exista un estímulo, una cierta obligación, los chilenos no estamos acostumbrados a estudiar lo que no nos importa. Entonces, de alguna manera, el estímulo no debe ser cobrando, sino que hay que buscar estímulo y eso es lo que estamos aprendiendo. Resumen. Por lo tanto, les he tocado el reconocimiento de los derechos sexuales, la educación sexual y consejería y los servicios confidenciales de alta calidad. Son los 3 puntos fundamentales cuando queremos trabajar en el ámbito del desarrollo, ¿no es cierto?, de estos conceptos. Y muchas gracias, muy amables, muy gentiles y espero haber cumplido con el plan. Agradecemos la participación de nuestro expositor y hacemos entrega de un reconocimiento por su entrega en este curso. Hace entrega la doctora Valentina Pantoja, integrante de la comisión. El regalo corresponde a una araucaria chilena, gesto simbólico de la conexión con nuestras raíces y árboles nativos, junto al número de género y salud de cuadernos médicos sociales y un libro de la editorial Le Monde. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas del público? Damos las gracias al doctor. Aquí hay una pregunta. Sí, pasemos a... Sigo porque, ¿de qué sirve un planteamiento si nadie pregunta? ¿Tienen miedo? ¿No saben? ¿Qué pasa? Bueno, buenos días, profesor. Bueno, Soy psicóloga y vengo de Uruguay. Y bueno. yo soy uruguayo o argentino, pero los chilenos, usted ve lo que sucede. Bueno, quizás los uruguayos en Uruguay no preguntemos tanto. ¿No? Su presentación, muchas gracias, pero quizás aprovechar para, además de comentar lo complejo que es pensar. Uruguay aparece en verde, ¿verdad? Eso significaba un logro, el alcance del logro de la introducción de la educación sexual formal en el sistema educativo. Es una forma de verlo. Luego la práctica concreta en las aulas a lo largo de todo el sistema educativo, desde inicial hasta la formación docente o la formación universitaria, no es tan simple, porque existen muchas barreras que tienen que ver algunas con esto que usted planteaba de la formación profesional, pero no solamente, ¿no? En esto de que en educación sexual formamos y hacemos cultura no solamente en los contenidos y en los formatos pedagógicos, educativos, cómo transmitimos esos contenidos, sino también en los vínculos que establecemos, ¿no? Perfecto. Y cómo la socialización en las instituciones educativas produce una forma de vínculo con la educación sexual y con la sexualidad humana, ¿no? No, yo tengo el micrófono, no se preocupe. Yo le diría de que Uruguay tiene una diferencia muy grande con nosotros. Ustedes tienen educación y tienen educación integral. Usted no lo sabe porque yo lo estoy comparando desde lo que yo conozco de mi país, no de la crítica que uno siempre quiere tener. Los uruguayos son muy exigentes desde ese punto de vista y por lo tanto es un país culturalmente muy avanzado. Ustedes se extrañarán lo que le estoy diciendo,
Pero en la comparación de las diferentes universidades públicas de Uruguay, Argentina, Chile, Colombia y otros países, prácticamente Uruguay, nosotros todos los respetamos muchísimo por el avance que han tenido. De tal manera que si bien es cierto que no han tenido programas de educación sexual como usted lo hubiera querido, sin embargo la enseñanza integral de lo que significa el ser humano, ustedes sí la han tenido, que nosotros no la hemos tenido y que en el año 73 la perdimos totalmente donde iba. Y por lo tanto el impacto que hemos tenido de un punto de vista estratégico, político y cultural en la educación es de tal magnitud, doctora, que realmente ha sido un impacto muy serio. Vea usted este silencio. La gente ni siquiera se atreve a preguntar. La gente tiene miedo. Les da vergüenza preguntar. Y eso es fruto de nuestra educación aplastada. Fíjese de que, y eso, los únicos que se salvan un poco son los que tienen educación privada. Y me duele, y yo sangro de dolor cuando realmente digo lo que estoy diciendo. Pero la educación pública es un desastre. Por favor, yo sé que están apurados por el tiempo ustedes. Me dio porque usted marca un corte en la dictadura, ¿no? En el año 73. Entonces la dictadura marca un corte. ¿Cómo era? Hasta el año 73. Hasta el año 73 el proceso iba muy diferente. Incluso en los años 70 empezó un programa de educación sexual a nivel estatal. Muy simple, muy inocente, muy elemental, pero algo había. Eso fue quemado en la plaza pública. Para poder conseguir ese programa, cuando nosotros empezamos en el año 1985 a hacerlo, tuvimos que conseguirlo de una manera curiosísima, porque estaba quemado. Y eran 17 páginas muy simples. Con eso le cuento todo. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Yo soy Gabriela, médica ginecóloga también de Uruguay. Y hacer un aporte a lo que venía contando hoy de que esta foto de la madre, hija, nieta, ¿no? Muy interesante. Y en el 2017 la CEPAL sacó un informe de Rodríguez, ¿no? Como hablaba de la deseabilidad de las jóvenes, de los adolescentes entre 15 y 19, ¿no? De los embarazos, y cómo la deseabilidad en casi toda Latinoamérica, y este estudio está hecho a mujeres pobres, ¿no? Disminuyó mucho. Sin embargo, la tasa de fecundidad no. Entonces ahí, la interpretación y de todo el análisis estadístico que hace este estudio, que recomiendo que todos y todas lo puedan leer, cómo el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos no es posible. Y por lo tanto, y ahí traigo, ¿no?, como la educación sexual en ese sentido, la educación sexual integral, ¿no?, empoderando, con el empoderamiento de las jóvenes y el logro del ejercicio de derechos, puede llegar a igualar, ¿no?, la tasa de fecundidad con la real deseabilidad de los embarazos, ¿no? Claro. Esto es un aporte que me parecía muy interesante. Bien. Y, obviamente, la cultura es un aporte, no es la educación sexual. A medida de que la cultura no se corta, el conjunto de los conocimientos, el planteamiento más global del ser humano, no solamente los aspectos médicos, la anticoncepción, es el conjunto de la integralidad. Y eso es lo que felizmente Uruguay, cierto que también se vio impactado, pero no tanto como nosotros en lo que ustedes han tenido. Y eso lo han podido mantener. Argentina también ha sufrido mucho desde este punto de vista y ha tenido un retroceso brutal. Por eso digo, Uruguay es un ejemplo. Y gracias por lo que nos han enseñado. ¿Aló? Doctor, primero muchas gracias por la presentación, estuvo buenísima. Quería hacer dos preguntas. Primero, ¿cuál cree usted que es el primer obstáculo que ha tenido Chile o los gobiernos para poner frenos a estas políticas de educación sexual en los colegios o en la universidad, pero en los colegios más que nada en realidad? Y lo otro que le iba a preguntar, igual la presentación hablaba respecto al tema de embarazo, adolescente, el tema del aborto. ¿Tiene algún dato respecto al impacto en temas de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo? Perfecto. La primera respuesta, el por qué. Chile es el país más conservador
de toda Latinoamérica. Por lo tanto, el tema no es un tema que sea asignado solamente a los grupos de carácter político, sino de que en un momento dado, cuando la gente que son los más clásicos, los que son los más tradicionales, toman el poder, de inmediato aplican medidas que tienen que ver en esa materia. Y por lo tanto, eso es lo que se produce normalmente. Por lo tanto, si usted se da cuenta, en la educación privada, yo le diría de que por lo menos el 70% tienen educación sexual que la contratan directamente, comprándosela a profesionales, que es una cuestión adaptada a ellos y hecho al gusto de las personas que son. Acuérdense que en Chile estamos sesgados de un punto de vista social de una manera brutal en estos años, de una cosa muy, muy fuerte, que eso hay muchos indicadores al respecto. Por lo tanto, el tema de la educación sexual es más bien un impacto de el descenso en el tema cultural, de entendernos entre nosotros y de quebrar una sociedad en su estructura interna. Por lo tanto, los profesionales que se están preparando, nosotros que estamos trabajando desde la universidad, somos una plataforma que tenemos que mantenerla, no para una lucha directa, porque no sabemos luchar, nosotros no usamos armas, pero tenemos que utilizar lo que nosotros sabemos, lo que nosotros aplicamos y lo que nosotros nos educamos. La educación siempre es la primera arma que tenemos, y esa arma es muy fuerte porque es permanente. No utiliza balas, utiliza otras cosas, no utiliza pólvora, es mucho más barata y es posible hacerla. La segunda pregunta que usted me hacía era... Bueno, en el curso, en el estudio comparativo que hicimos de seguimiento, que está publicado, definitivamente bajaron las infecciones de transmisión sexual y bajaron los embarazos definitivamente cuando hay intervención en los establecimientos escolares con educación sexual. Eso quedó claro. Y eso lo tiene demostrado UNESCO, de la cual tiene 17 publicaciones que demuestran lo mismo, del total de 32 que acepta como válida y que por lo tanto no tienen sesgo en estudios de casos y controles o estudios de cohortes con seguimiento. Así que eso está. Yo soy Teresa Valdés. ¿Se oye, no? Soy Teresa Valdés, quiero aprovechar, fuera de celebrar aquí que esté Ramiro exponiendo esto, hacer el comentario y preguntarle, porque llevamos tantos años en esta lucha, nosotros nos conocemos de muchos años en estos temas. No digamos cuánto. No vamos a decir cuánto para que no nos dé vergüenza, pero sobre todo cómo pasa el tiempo y los profesores no son formados por las universidades, que serían las responsables. Tocaste un punto fundamental. Entonces es fundamental, o sea, porque podemos seguir haciendo cursos en aula, a los profesores que están en aula, pero se siguen formando profesores que no saben nada ni de sexualidad ni de género. Entonces yo quiero preguntarle cómo ve él el impacto del movimiento feminista joven hoy día en términos de tener un impacto real, o sea, ¿cómo puede tener un impacto real, o si ve que tiene un impacto real, en esto que es estratégico? Ejercer toda la presión normal, la presión adecuada, no la inadecuada, la correcta, a todas las autoridades superiores de las universidades públicas para que fortalezcan los programas de pedagogía. Y pacto por mi universidad. Y Teresa, tú lo sabes mejor que yo en la tragedia que tenemos. El golpe militar nos destruyó las ciencias sociales, incluso demolió las construcciones, demolió la educación en la Universidad de Chile. Las ciencias sociales empezaron a recuperarse recién con Jaime Lavado en los años 91-92. Y no vamos a decir de que en un país tiene ciencias sociales en cuanto del año 91 hasta el año 18, que en 28 años vamos a hacer ciencias sociales, olvídense. Nos falta mucho, ¿no es cierto?, por madurar en el tema. Segundo, la educación. Todavía en la Universidad de Chile no tenemos una facultad de educación. Y eso tú lo sabes tan bien, que ha sido una lucha interna, que ha sido muy seria. Tenemos formación de pedagogos en especialidades, pero no en otras materias. Y por lo tanto, yo te diría de que esa es la gran lucha. Llevo 18 años tratando de coordinar lo que hemos hecho en la Facultad de Medicina en estos aspectos de educación, gente que no somos pedagogos,
Y por lo tanto no vamos a pasar por encima de los pedagogos, porque para eso hay que saber pedagogía. Hemos hecho grandes esfuerzos, hemos pedido ayuda de ellos, que se integren en nuestros proyectos, que nos enseñen. Los que nosotros empezamos nuestros primeros proyectos de educación sexual con 2 pedagogos que vinieron a trabajar con nosotros al Centro de Medicina Reproductiva del Adolescente para que nos enseñaran las bases de la pedagogía. Nosotros sabemos enseñar a medicina, a gente universitaria, temas de especialidad y complejidades, pero no sabemos trabajar con los niños. Entonces, por lo tanto, nosotros todos los cursos de educación sexual que hacemos, lo hacemos para preparar profesores, pero no nos metemos en el aula por principio, porque nosotros cometemos errores si nos metemos en el aula. Son los maestros, los profesores, ciencias básicas y de diferentes especialidades los que tienen que trabajar, Teresa. Por lo tanto, nosotros trabajamos desde afuera, desde poder decirles, miren, entusiásmense con esto, pero no podemos aplicar más técnicas. Y si hay crítica, obviamente que va a tener que ser en las metodologías pedagógicas, pero si no las manejamos, ¿qué le vamos a hacer? Gracias por tu pregunta. Tú eres Lola, entre paréntesis, al lado mío, así que... Muchas gracias, doctor, por su presentación. Sí. Mi pregunta va, bueno, acabamos de lanzar un número sobre género y salud en Cuadernos Médicos Sociales. Ahí hay un estudio sobre programas de educación sexual en liceos municipales y se ve que el enfoque de la educación sexual es muy desde lo punitivo, o sea, desde el embarazo adolescente, desde las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, mi pregunta la transición a una educación sexual que sea desde la liberación, desde el empoderamiento y no desde el castigo o desde el miedo a estas condiciones. ¿Cómo los otros países han dado esa transición? Es muy larga la respuesta y te la voy a resumir en menos de un minuto. Es bueno revisar la publicación de UNESCO, la que salió en enero de este año en inglés y que ayer salió en español. Ayer estuve con la directora de UNESCO de Santiago y estuvimos conversando del tema. Es muy importante nosotros ayudar a que realmente se haga una educación sexual integral siguiendo todos los contenidos que se recomiendan en todo el mundo y que son un total de 17 y 18 contenidos. Cada uno de los países lo adapta en función de lo que culturalmente cree que es lo mejor. Si en estas materias el grupo de gente que trabaja en género, en el tema de la liberación de la mujer, en el tema de los derechos de la mujer, quiere introducirse a trabajar con nosotros en este tema, están las puertas abiertas, pero para eso hay que trabajar. No les podemos pagar nada, sí, porque nosotros trabajamos gratis, esa es la verdad de las cosas. Y por lo tanto, está abierta la puerta. Entonces, lo único que le podría decir desde este punto de vista es lógico. Lo que ustedes encontraron es fundamentalmente la influencia del problema que impacta si el HIV es alto, si es bajo, si las ITS son altas, son bajas, si el embarazo es alto o bajo, si el tema... Pero del aborto tampoco tocan mucho. Tocan, digamos, fundamental, pero no tocan nada de la violencia, no tocan nada del abuso, no tocan nada del género, no tocan nada de la sexualidad, no tocan nada de la transexualidad, de la bisexualidad o de las diversidades sexuales, de cómo enfrentarlo en la educación. ¿Los toman como discapacitados o con capacidades diferentes? ¿Cuál es el planteamiento para hacerlo? ¿Dónde está? ¿Hay que separarlos? No. Nosotros trabajamos recién con transexuales, jóvenes transexuales, a partir de los años 1995. Y yo personalmente abrí un espacio donde llegamos a tener 18 personas transexuales y por Dios que nos enseñaron frente al tema. Y es lo que está publicado, entre paréntesis. De tal manera de que esa sería mi respuesta, doctora. Hay que hacer educación sexual integral, tal como lo recomienda. Educación sexual integral. La recomendación de Naciones Unidas, es que toman la experiencia de todo el mundo. Parece que tenían un poco de sueño. Ahora hay 3 preguntas. Estamos justo en el tiempo. Entonces, si alcanzamos a hacer respuestas cortitas, podemos hacer las 3. Hola, primero muchas gracias por la presentación. ¿Se escucha? Yo soy profesor de educación básica y ahora soy estudiante de enfermería. Y va muy relacionado mi pregunta a lo que ha hablado. La verdad, en la formación de pedagogía no existe educación al respecto, por lo tanto no tenemos cómo efectuar programas en el aula. Exacto. Pero cuando surgen iniciativas para poder hacerlo, desde educación inicial hasta educación media, las barreras no son mucho del sistema educacional, son de las familias.
Las familias ponen muchas barreras y Dilo eso nos fuerte, imposibilita. repite eso, es fundamental. Que son las familias y nos imposibilitan a poder enseñar porque nos terminan coartando y eliminando todo lo que no sea educación formal, que para ellos la educación formal es simplemente educar en conocimientos prácticos de la materia. Exacto. Y muy cortito, 100% la razón. Si tú ves de que aquí se levantaron 5 manos que tuvieron educación sexual, van a ser madres, padres en algún momento dado. ¿Cómo van a enseñar a sus hijos? Los que padres y madres con los cuales tú te contactas en tu establecimiento escolar, de tu curso como profesor, cuando le hablas de educación sexual le van a decir, oye, a mi niño le van a enseñar cómo tiene que tener un coito, eso es, oye, que son, mire, esa es la pornografía, no, eso lo hacemos nosotros, oye, y le van a enseñar cómo es un condón, le van a enseñar el tema del aborto, entonces sus imágenes que tienen son terribles. ¿Y cómo no podemos es un tema acercarnos a cultural. eso? Hay que empezar a Civilizarnos. educar, no tenemos mucha alternativa, esto no se cambia por decreto. Hijo del alma, si empezamos hoy con educación sexual para todo Chile, lo aceptaran, sus resultados los vamos a tener en 10 a 15 años más. Ya, tenemos una pregunta del público, dice, 2 preguntas. En mi centro educacional se formaron profesores con un programa de educación sexual privado, impartido por la Universidad Católica Teenstar, cuyo foco era la abstinencia. Siempre me pareció que ello aumentaba el tabú al querer hablar de sexo. Es por ello que me da la impresión de que los programas deben estar orientados hacia lo integral y para ello es necesario un rol activo de las universidades estatales. Pregunta, ¿es posible la creación de un programa que sea aplicado uniformemente por la red de universidades estatales dirigido a los profesores jefes de establecimientos públicos? Sí. En este momento nosotros estamos trabajando desde la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunicación con 2 redes. Una red de ellas es la REDUPS, que es la red de universidades promotoras de la salud. Y la segunda red es la red de universidades estatales que fue creada en el año 1990. Pues bien, en la red de universidades estatales ya tenemos un convenio en la cual la Universidad de Antofagasta ha ofrecido en forma gratuita darnos todos el soporte de ayuda a la Universidad de Chile para aumentar la capacidad computacional y poder montar los programas que ya tenemos para que puedan ser entregados gratuitamente. Y esto ya está funcionando. Lo mismo se lo hemos ofrecido a la red de universidades promotoras de la salud, dentro de los cuales hay universidades públicas y privadas. Nosotros no tenemos ningún sesgo frente al tema si una universidad pública, privada, semiprivada, la que quieran. Hay seres humanos, hay chilenos, chilenas que necesitan esto. Este curso es gratuito y nosotros no tenemos ningún problema de clonar este programa para que se haga. Lo mismo que hemos experimentado este primer semestre con el curso de formación general, donde se inscribieron 137 y finalmente están terminando 130 alumnos de las diferentes carreras de la Facultad de Medicina. Costó mucho introducirlo en la Universidad de Chile. No querían, no aceptaban un curso online de autoaprendizaje en educación sexual. Yo diría de que gracias a mis canas y a, ¿no es cierto?, y a la fuerza que tengo como académico, y por lo tanto en mi experiencia y los niveles que he alcanzado a nivel de la academia, puedo pisar fuerte y decir, bueno, esto se hace. ¿Por qué? Porque pisa el conocimiento. ¿Pero dónde lo puedo hacer eso? En mi facultad. ¿Dónde lo puedo hacer? Dentro de la universidad. En el resto no peso más que un paquete de cabrita. Entonces, de tal manera de que eso está abierto. Para la persona que hizo no hay ningún problema. Está abierto, es cuestión de que me ubiquen, que nos llamen y nosotros hacemos todas las posibilidades para que eso se abra. No se cobra un solo peso. Muchas gracias. La última pregunta entonces, en relación a la capacitación de profesores en temas de salud sexual y reproductiva. ¿Cree usted que la introducción de profesionales de salud, matronas en caso de Chile, sería comparativamente mejor? ¿Cómo podría abordarse? ¿A través de talleres, cursos con profesionales de planta? Me parece que es extraordinariamente positivo y que lo que está ocurriendo en el día de hoy, de norte a sur del país, especialmente las matronas que les piden ayuda en todos los establecimientos escolares. Pero las matronas cambian del día de mañana porque tienen que mirar, cambian y vuelven. Pero sin embargo, ¿qué quedó con el profesor? El profesor que no sabe educación sexual
dice, ay, por fin llegó la matrona que hace este tema, ya no tengo que estudiarlo. Por fin llegó el asistente social, por fin llegó la psicóloga, por fin llegó, ¿no es cierto?, la enfermera, por fin llegó alguien. Mire, vino un profesor y nos hizo el curso. Ay, qué bueno, ya no me tengo que preocupar del tema. ¿Qué ocurrió? Les dice la charla a los chiquillos, él lo hace en un contexto fuera de un programa que tiene que tener un programa ordenado, pedagógico, que va desde lo simple a lo complejo, donde tiene que tener una comunicación de talleres. En la educación sexual nos enseña con tiza ni pizarrón. Bueno, primero no hay pizarrón ni hay tiza, pero nos enseña con diapositivas. La educación sexual en los niños se enseña con talleres que ellos desarrollan, y esos talleres hay que desarrollarlos con los padres y apoderados de esos estudiantes. Ese es el modelo que tenemos nosotros, porque no podemos introducir profesionales brillantes. ¿Yo qué tengo que ir a hacerle clase a un tercero, un cuarto medio? Ridículo. Mi lenguaje que yo utilizo es otro. Puedo mostrarle cosas muy bonitas. ¿Y qué aporto? Le aporto casi más, quedan un poco aplastados. Entonces no es. En tanto tiene que hacerlo un profesor, y trabajándolo con la familia de los jóvenes, de las chicas y de los chicos. Muchas gracias, doctor. Ya, muy bien. Lo despedimos nuevamente con un aplauso. Nuestra siguiente